San Miguel, sea nuestro amparo contra la perversidad hechosa de maligno. Reprímale Dios, le pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás, los más espíritus que andan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 ¿Quién como Dios? Nadie es 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 como Dios. San Miguel, sea nuestro amparo contra la perversidad hechosa de maligno. Reprímele Dios, pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás, los demás espíritus que andan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es 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 como Dios. San Miguel, sea nuestro amparo contra las perversidades hechas de maligno. Reprímale Dios. Pedimos suplicante, tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. 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 San Miguel, sea nuestro amparo contra la perversidad y hechaza de maligno. Reprímele Dios, pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. 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 San Miguel, sea otro amparo contra las perversidades y acechanza del maligno. Reprímele Dios, pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. 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 San Miguel, sea otro amparo contra las perversidades y acechanza de maligno. Reprímale Dios. Pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.